Ya, ahora sí, perdón la interrupción, pero ahora sí que sí. Seguimos. Estábamos en que esta es una crisis existencial porque es el culmine de una serie de situaciones que ocurren al mismo tiempo. Esto es a los 9 años, pero no necesariamente al comienzo de los 9 años. Puede verse a mitad de los 9 años o más tiraditos al último trimestre de los 9 años, ¿ya? Y es como un antes y un después. Es nuevo para nosotros cuando nuestro hijo, que ha venido siendo de cierta manera, llega al Rubicón, porque nos muestra algunas particularidades que son nuevas. Y muchas veces los papás quedan un poquito como marcando ocupado. Esta crisis no solo la tienen los niños, sino que también tienen los papás, porque la forma que tienen ellos, que han sido papás, ya deja de dar resultado. Entonces viene una serie de modificaciones que hay que hacer internamente como padres, pasar al asiento de al lado y empezar a actuar de acompañar a los niños más que dirigir a los niños, y ese es un cambio grande. Entonces, en esta charla vamos a revisar todo eso, vamos a ver primero lo que está sucediendo a los 9 años en todos sus ámbitos, para después abocarnos al acompañamiento. La charla está larga, así que háganse el ánimo porque hay harta información. Después queda grabada y ustedes pueden verla cuantas veces quieran. Vamos a hacer un poquitito de historia, de dónde viene todo esto del Rubicón. Aquí está el Rubicón, este río que está acá, Rubicón, que se llama así por su color rojizo. Y es un río que en la época romana, o sea, estamos hablando 49 años antes de Cristo, en la época del Imperio Romano, este río servía como de fortaleza para separar el imperio. Ya, entonces, en esa época, Julio César venía con todo su ejército, venía desde aquí, desde las Galias, conquistando pueblo por pueblo, hasta que de pronto llegaron aquí a este río Rubicón a su orilla. Y entonces ahí cuenta la historia que hubo un instante en que este ejército se detuvo y tomaron conciencia de lo que iba a ocurrir una vez que ellos cruzaran el Rubicón. ¿Por qué? Porque una vez que lo cruzaran, ya no hay vuelta atrás, ¿ya? Ellos iban a cometer una ilegalidad porque este río no se podía cruzar con armas y ellos iban con todo un ejército armado hacia el Imperio Romano. Entonces, tuvieron un instante de conciencia, que habían llegado hasta ahí y que ya la suerte estaba echada, el que pasara lo que tuviera que pasar y siguieron hacia adelante. Entonces, este momento épico de la historia de la humanidad es el que se asimila al instante de lo que ocurre a los 9 años, que es este proceso de conciencia, la conciencia que tuvieron el ejército de Julio César, con Julio César al estar a la orilla del Rubicón, es lo que se hace referencia a los niños de 9 años, ese instante. Miren aquí esta niña como su mirada eh, se asimila un poco a esta mirada que tuvo este ejército a la orilla del río. O sea, realmente es con profundidad y con conciencia. Cuando ocurre este evento en un momento específico de los 9 años, es que ya llegas al nivel de conciencia en que la infancia no tiene posibilidad de seguir siendo dentro de ellos, ¿ya? Por una serie de procesos que los vamos a ir revisando, ¿ya? Pero el gran hito del Rubicón es la conciencia, ¿ya? Y ahí, una vez que se tiene esta conciencia, ya no hay posibilidad de volver atrás.
Este proceso de ajuste y de adaptación y de transición, también se le puede llamar, dura más o menos 6 meses, ¿ya? Es un proceso largo y en algunos casos no tan fáciles, en otros casos sí. Yo les voy a contar todo por qué. ¿Qué es lo que pasa? Me encanta esta imagen, yo siempre recurro a ella porque me parece muy clara. Eh, si vemos aquí esta pequeña, que es una niña del primer septenio, ella está totalmente abierta al mundo, como siendo parte, o sea, en ese momento le llega el sol y ella es en ese momento sol, o sea, no está separada. Su emocionalidad está unida al mundo y es parte del todo. Esa es la vivencia. Y vemos que poco a poco, en la medida que nos vamos acercando a los 9 años, los sentidos sensoriales empiezan a menguar. Y mientras menguan, despierta el mundo interior. Al despertar el mundo interior, ustedes se pueden fijar ahí que este niño que está acá, de 9 años, ha cambiado su actitud. Ya no está totalmente abierto al mundo, está protegiendo, está cóncavo, está aquí con algo propio, como si fuera su yo naciente. Hay algo ahí que proteger, hay algo dentro que siento y que me habla. ¿Ya? Entonces, es una serie de procesos, por supuesto, nada es de un momento a otro, pero de aquí, de este estado, pasamos a este estado, que despierta el mundo interior, ¿sí? Cualquier duda me van preguntando nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, cuáles son las áreas en que hay transformaciones en lo fisiológico, hormonal, anímico, autonomía, identidad y lo social? Lo que ocurre es que todo esto se da junto a la vez, ¿ya? Y entonces esto es lo que provoca esta posibilidad de llegar a una conciencia mayor, que es lo que lo lleva a dejar atrás la infancia. Lo primero que vamos a revisar son los cambios a nivel fisiológico. Se pone en marcha el sistema hormonal. De a poquito comienzan a aparecer los primeros vellos corporales, la piel se vuelve más grasa, puede aparecer un olorcito, en algunas niñas también empieza a aparecer el botón mamario, todo muy de a poquito, por supuesto. Y este proceso de sistema hormonal, para que ocurran todos estos cambios, va a hacer que en el cuerpo haya presente más cortisol, ¿ya? Por tanto, los niños en esta etapa van a estar más ansiosos. Ustedes pueden notar que pueden venir como unos atracones que a veces le pasan a los niños y necesitan como ir a la cocina y comérselo todo. Es porque ellos están con una ansiedad mayor, producto del cortisol, que es parte de todo este sistema hormonal que está provocando los cambios, ¿ya? Entonces podemos ver que empiezan a tener como necesidades de consumo mayor, ya sea alimentos, azúcares, pantallas, se vuelven como, aumenta este proceso. O también pasa que bajan absolutamente su apetito de todo, ¿ya? Entonces vemos que se vuelven como más extremos en estos aspectos. Eh, como se van de poquito acercando a la pubertad, ellos comienzan a tener más conciencia de su cuerpo. Por primera vez empiezan a sentir más las cosas que están ocurriendo en él. Por ejemplo, un niño pequeño puede estar dentro del mar, puede estar morado con el agua fría, pero él como que no logra tener tanta conciencia en sí mismo. En este momento ya sí comienza a haber más conciencia. Se vuelven más fuertes y su coordinación se vuelve más hábil.
está todo pasando como a nivel cognitivo también. Entonces, por eso ellos empiezan a tener gran cantidad de habilidades. Todo esto que estábamos hablando con respecto a lo que es la ansiedad, que viene propio del sistema hormonal, es muy necesario ir contrarrestando con todo lo que puede hacer el movimiento y la naturaleza. Un modo de bajar cortisol es a través del movimiento. Así que lo más conveniente es que diariamente uno pueda compensar y salir a caminar para bajar el nivel y que ellos puedan descansar, porque también esto viene acompañado de insomnio, pesadillas, o sea, empieza a haber una vida nocturna, cosas que ya no sucedían vuelven a suceder. Entonces, el movimiento es sumamente importante. A nivel anímico, uy, aquí ocurre, pero wow, la tremenda transformación. Ya aquí es muy bonito lo que sucede porque nosotros los adultos que rodeamos a un niño de 9 años empezamos a ser testigos del nacimiento de esta vida interior. Entonces, como hablábamos antes, el mundo se silencia y la vida interior empieza a hablar y empieza a hablar de sí mismo, ¿ya? Y la forma o el modo que adquiera va a ser en relación al temperamento que se manifieste. Y es en este momento que los temperamentos se manifiestan como más nítidamente, ¿sí? Antes podríamos haber observado ciertas tendencias de los niños a un temperamento a otro, pero ahora en definitiva lo vemos completamente nítido, ¿ya? Y son dos temperamentos, va uno adelante y otro detrásito. Entonces, esto se nos muestra como un nacimiento, justamente. Antes, las sensaciones me las daba el externo, ¿sí? Entonces, viene el externo, llega a mí y me hace emocionar, sensacionar, dando una respuesta. Ahora el proceso cambia y viene desde lo interno hacia lo externo. O sea, mis sensaciones internas son aquellas que yo saco para afuera a través de mi temperamento. Es muy bonito y por eso también es tanto el cambio. Ellos ya poseen un lenguaje comprensivo emocional. Entonces, ellos ya tienen la capacidad de poder reconocer y expresar lo que les sucede interiormente, ¿ya? A veces, en algunos lugares educativos, se intenta que los niños a los 3 años empiecen a comprender su emocionalidad, a expresarse, y en verdad todavía está muy primitivo esta habilidad. Ahora recién está, pero con todo. Ahora recién uno puede tener conversaciones más profundas con respecto a todo lo que es lo emocional. Y es muy importante que las hayan también. Ya ellos tienen que empezar a escarbar en todo esto de la emocionalidad. Es necesario en este momento. Se le llama a nivel anímico este momento crucial el ocaso de los dioses. ¿Ya? Lo que quiere decir que se acaba el paraíso. Y este momento es un duelo, ¿ya? Es un momento de profunda soledad, porque está esta conciencia de que ya estoy separado del mundo. Por tanto, se apartan también para percibirse a sí mismos. Y es duro, como les digo, es un duelo, porque ocurre que ya la fantasía pierde su nivel de influencia en ellos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, creer a los 9 años, cruzando el Rubicón, en el viejito Pascuero o en el ratoncito, en las haditas de los dientes y todo este mundo, de pronto cae, porque todo se vuelve muy real. Entonces dejan de creer y ahí se les hace un gran vacío porque todo lo que ellos estaban inmersos antes, ahora ya no pueden estar desde ese lugar, ¿ya?
Eh, y como les decía, este duelo también lo vivimos los papás, porque nuestro pequeñito creció, dejó de ser nuestro pequeñito y ya tiene más carita a preadolescente. Y da susto también, los papás se asustan porque se empiezan a poner más difíciles. Entonces como que no saben qué hacer y ahí está esta charla para apoyar en todos los cambios que hay que hacer para adecuarse y salir al encuentro de las necesidades de los niños que están cruzando el Rubicón. A nivel neuronal, aquí sucede mucho, mucho, mucho. O sea, hay una tremenda crecida a nivel neuronal, muy, muy importante. Volvemos a hacer referencia a que la percepción sensorial disminuye y por tanto aumenta la imagen mental. ¿Sí? Los niños tienen más capacidad de imagen mental para recordar, para poder hacer un dibujo y poder estar como recordando memoria. Todo esto aumenta mucho. Y todas estas habilidades están disponibles para su uso. Eso es muy importante porque están las condiciones, pero finalmente el uso de estas habilidades son los que van a permitir su desarrollo. Entonces es un súper momento para aplicar todo lo que es la profundización de lo que ha sido hasta el momento la relación y los contenidos que han tenido con sus hijos, con sus alumnos, estudiantes. Ya empiezan a manejar las operaciones matemáticas con mayor facilidad, comprensión lectora, escritura cursiva. Esto es muy importante. Aumentan los periodos de atención notoriamente, ¿ya? Y esto nos hace una tremenda diferencia. Dan un paso y pueden lograr hacer una sobremesa. Ellos pueden tener ratos de atención más largos que los que nos permite a nosotros como adultos que los rodeamos poder llegar a profundizar más en ellos, ¿ya? Entonces, es un regalo si uno lo ve, porque hay una apertura a nivel cognitivo que nos permite poder llegar más lejos en lo que es el análisis, la reflexión, y eso, por un lado, es muy entretenido, ¿no? Porque con los niños todo es cortito, y de pronto tú ves que ahora puedes tener conversaciones más largas. Como les decía, ya se hace una diferencia no del todo, pero sí entre lo que es fantasía y realidad. En la primera infancia no hay mucha diferencia entre fantasía y realidad. Ya el niño en un juego puede estar jugando que está andando en una moto y puede ser tan real como estar andando en una moto. Ahora esto no nos resulta. Los niños que están cruzando el Rubicón juegan, por ejemplo, con sus hermanos pequeños, pero como que juegan a jugar, ¿ya? Por ejemplo, si este fuera un autito, el niño antes iba en el autito y se caía y volvía a subir, y él estaba ahí viviendo todo, ¿no? Ahora él hace como que está jugando, pero no logra compenetrarse a ese nivel como lo hacía antes. Esa es la diferencia en el juego. Eh, Hay una poda neuronal grande, puede ser que sea la más grande que ha habido hasta ahora, ¿ya? ¿Qué quiere decir una poda neuronal? Es que el cerebro en las noches cuando está trabajando corta una serie de conexiones que habían que servían para la primera infancia. Y esto lo hace como una especie de limpieza para preparar a todo lo que viene, ¿ya? En los periodos posteriores. Nos estamos preparando para una prepubertad o preadolescencia, como le llaman también, todo lo que es lo social, identidad. Entonces, los niños en este momento están como en una especie de que no están ni en el pasado, ni en la infancia, ni en el futuro.
ya están como en un momento, en un instante de mucho vértigo, ya por esto que les digo de las conexiones, esta poda. Por supuesto que es transitoria y es como que no es de un momento para otro, pero sí ellos perciben esta incertidumbre y que a la vez tampoco tienen de dónde sujetarse, porque lo que antes les servía ya no les sirve. Entonces es una situación compleja para ellos, desconocida, y se asustan, ¿ya? Entonces empezamos a ver miedos en ellos que tenemos que acoger, ¿ya? Porque no es fácil cruzar el Rubicón. Otras habilidades comienzan, comprenden conceptos de espacio y tiempo, absolutamente. Ya a los 9 años se podría decir que ya saben dónde están parados. Meses, semanas, calles, tienen mayor orientación, controlan más el tiempo sin necesidad de estar viendo el reloj, o sea, ellos saben más o menos cuando ya han pasado 2 horas, se manejan mejor en todo lo que es ese aspecto, ¿ya? Y resulta que también la maduración de los circuitos emocionales que conectan al mundo interno, ahora se conectan con el nivel prefrontal de la conciencia, ¿ya? Y esto es lo que permite dar paso a que él pueda ser él y plasmar todo lo que está dentro afuera, ¿ya? Porque hay una conexión más firme de todo lo que sucede emocionalmente con su prefrontal y él lo logra sacar para afuera. Por eso es como una serie de eventualidades que suceden para que ocurra este momento crucial. Aquí, al aumentar la capacidad de atención y concentración, se hace que es un muy buen momento para mostrar, enseñar oficios, las historias de los abuelos que antes quizás no aguantaban escuchar 15 minutos, 20 minutos al abuelo contando anécdotas del pasado, ahora sí lo puede hacer. Y está ávido de saber de los oficios, de lo que hacen las personas en el mundo. Eso es lo que a un niño que está cruzando el Rubicón lo va a sostener. Son las historias de los oficios y no solo escucharlas, sino que como en este caso, en esta foto, aquí ellos están haciendo algo, él está aprendiendo a hacer algo, ¿ya? Entonces, entre que escuchan las historias y también hacen cosas distintas, es que los vamos a ir afirmando. O sea, el mundo funciona, el mundo está lleno de posibilidades de cosas por hacer. Eso es un poco como el ímpetu que nosotros tenemos que traspasar, así como diciéndole, este momento está difícil, pero vale la pena porque hay muchas cosas por hacer y despertamos la curiosidad en ellos de aprender, ¿ya? Un poco eso es lo que toca ahora. Y el proceso de la identidad y la autonomía, sujétense porque, wow, empiezan a pasar cosas que muchas veces a los papás no les gusta que sucedan, pero ya van a pasar de todas formas, ¿ya? Entonces, como nace este yo interior, ¿no? Que ahora puede plasmarse en el mundo, ellos pasan a ser dueños de sí mismos. Ellos quieren probarse a sí mismos, quieren ser, ¿ya? Entonces, de a poquito empieza a aparecer como la imagen de ellos mismos. Entonces, ellos quieren vestirse de cierta forma, comienzan a tener ciertos gestos también que son un poquito más, ya no de niños, ¿no? Ciertos gustos de música y todo esto a los papás los conflictúa un poquito porque les llega de pronto y como que intentan un poco seguir dirigiendo a sus niños y en verdad es que ellos necesitan probarse
y es como un paso, ellos van pasando por distintos colores que les gustan, se identifican con distintos artistas, músicos, y es todo como un probar, ¿sí? Y en ese probar hay que acompañarlos. Lamento decirlos, pero sí hay que acompañarlos. Eh, este yo naciente que se muestra al mundo es frágil, porque desde aquí en adelante el recién se empieza a mostrar. Y eso podemos, a través de nuestros comentarios despectivos hacia sus decisiones, podemos quebrarlos, fragilizarlos. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Están frágiles, se están probando. Entonces, los comentarios despectivos, mejor no. Un apoyo, sí, de todas maneras, no significa, por favor, que ellos pueden hacer todo lo que quieran hacer. Eh, no, por supuesto, ahí hay un margen, ¿ya? Ustedes tienen que poner ese margen. Entonces, por ejemplo, ahí yo les puse un ejemplo. Yo no quiero verte con ropa sucia o con ropa rota, ¿ya? O sea, ustedes marcan, pero todo lo demás, si tú quieres esto y lo otro, dale, ¿sí? Y ahí lo van apoyando. Pero tienen que definir ahí cuáles son las cosas que en definitiva todavía no, pero todas las demás sí, ¿ya? Ellos necesitan ser apoyados y protegidos, pero de una manera invisible, como yo le escribí ahí. Invisible, que no se note que uno los está protegiendo y apoyando, porque ellos tienen esta necesidad de ser ellos mismos, ¿ya? Entonces, lo mejor es hacer como que nada los espanta mucho a ustedes, mantenerse como muy en la normalidad, como de que todo es muy normal, con una tremenda serenidad. Eso es lo que nos piden los niños en este momento, serenidad. ¿Ya? Y uno va apoyando y va protegiendo, pero no directamente hacia él. Todo se hace como por afuerita, ¿no? Por ejemplo, si va a ir a dormir a la casa de una amiga, tú puedes hablar con la mamá de la amiga, mira, estoy un poco aprensiva, es primera vez que va a hacer esto, cualquier cosa avísame, ¿ya? Pero tú a tu hijo le dices, dale, bien, estás dando pasos, súper, pásalo bien, ¿ya? Ese es como el juego un poco, ¿no? Yo te protejo, te cuido, creo las condiciones, pero de forma invisible. Eso es. Y ahí es en donde cuesta, cuesta hacer el cambio, pero se puede. ¿Ya? Si uno se para frente a ellos desde el cuestionamiento, el vínculo se puede cortar y ellos van a tender a alejarse, ¿ya? Y no los queremos tener tan lejos, porque necesitamos todavía acompañarlos a la edad, que también son pequeñitos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? De no alejarlos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ahí. ¿Qué es lo que sucede aquí? El proceso de la identidad que estamos viendo se hace principalmente entre pares, ¿ya? Entonces, uno como padres, como profesores, tiene que considerar que este proceso es en manada, ¿ya? No es individual, no es en la exclusión, ¿ya? Si mi hijo, mi hija pertenece a un grupo, ya sea un grupo de barrio, a su grupo del colegio, su grupo de básquetbol, lo que sea, pertenece a un grupo, yo voy a ir con el grupo, ¿sí? No, por ejemplo, si dentro de este grupo hay un niño que hace cosas que no me gustan, yo no puedo intentar excluir a mi hijo de ahí porque lo voy a dejar sin poder hacer su proceso de identidad, ¿ya?
Entonces se trabaja como en la masa, ¿no? Si uno quiere interferir a favor de su hijo, uno tiene que hacer ciertas actividades, por ejemplo, pero tomando en cuenta a todos. Entonces ya me los llevo a todos al parque un día, ¿no? Y les doy las condiciones para que ellos jueguen, así como estos niños de la foto, como unos cachorros ahí en el pasto, ¿no? Uno va como creando las instancias, pero no hay que interferir en que yo excluyo a uno o a otro, porque creo que le hace mal a mi hijo, ¿ya? Eso es muy contraproducente, no es la forma. Y nuevamente por los lados, o sea, se puede hablar directamente con el papá del niño, hagamos algo, juntémonos, los niños están peleando mucho, etcétera, ¿no? Pero en lo que es el mundito de él, no se puede permear, ¿no? Uno ya, definitivamente uno ya no puede entrar ahí. O sea, por ejemplo, si antes uno iba a dejar al hijo al colegio y hablaba con la profe, oye, ¿sabes qué? Anda cansado. Ya a estas alturas, a los 9 años, ya no, ya es él que se enfrenta a la vida. Si tiene algo que decir, lo tiene que decir él, y nosotros vamos apoyando detrás, pero el protagonista ahora es él mismo, ¿ya? Entonces ahí también el rol de padres cambia, y ahí nos confundimos, porque no sabemos muy bien dónde tenemos que ponernos. Y es más complejo aún, ya van a ver por qué. En lo social. En el Rubicón, pasado el Rubicón, por ahí, por los 9 años, más tiraditos al final, podemos ver que ellos empiezan a tener sus primeros impulsos de salir al encuentro social sin intervención adulta. Ya, o sea, empiezan como todo esto que yo les hablaba, como por ejemplo de las pijamadas, o irse un fin de semana con una amiga, con los papás de la amiga a la playa, y empiezan a dar estos pasitos, ¿sí? Como no querer que estén sus papás detrás. Entonces es un poquito angustiante para uno y para ellos también, porque al estar como descalibrados pueden pasarse y haber tomado una decisión de irse a la playa y resulta que todavía no están muy preparados y pasan momentos como de angustia, ¿no? Eh, y ahí están nosotros por los lados, que me avisen si es que pasa algo para ir a buscarlo, etcétera, pero por al ladito, ¿ya? Los pares ahora es lo que, esto es lo que está pasando, ¿ya? El aprendizaje viene de los pares. Este dibujito, uy, perdón, este dibujito que está aquí lo hizo mi hijo justamente a los 9 años. Y para mí fue muy esclarecedor porque se dibujó él con sus amigos. Si ven, son todos muy distintos. Es como si aparecieran así, como que de pronto aparecieron todas estas identidades, ¿no? Y escribe ahí amigos, como que le da una importancia y esto lo pega en la pieza, porque algo que empieza a ocurrir en esta edad es que en esta búsqueda de la identidad los niños comienzan a pegar cositas en las paredes, en su espacio. Tener una piecita en la medida de que se pueda es sumamente importante en este momento, porque se plasma la identidad y aparecen los dibujos, eh, algún artista favorito y empiezan ahí a armar su espacio, su cobijo propio, que no están los papás ahí, la manito de los papás atrás poniendo como el cuadro de algún pintor que a nosotros nos guste, eso ya no va lo de ellos. Les encanta organizar planes con los amigos, organizar planes por adelantado y empezar así como, ya, y vamos a hacer esto, vamos a ir al cine o vamos a ir a patinar y llaman a las mamás, y todo eso sí les encanta en esta edad y lo pueden hacer perfectamente y lo necesitan. eh, Empiezan a fijarse completamente en los detalles de las personas, principalmente de los lugares también, pero empiezan a notar, por ejemplo, que la familia del amigo es distinta a su familia.
y que ellos comen a las 7 y en su casa comen a las 10, que su mamá es más enojona que mi mamá y que la mamá de mi otro amigo se ríe todo el día y empiezan a notar absolutamente todos los detalles. Y empiezan a una especie de análisis y comparación de todo lo que pasa a nivel social. Entonces a veces también nos dicen unos comentarios que uno quedamos así como medio helados. Me acuerdo alguna vez mi hijo me dice así como, oye, ¿qué le pasó a tus dientes? No sé, cosas que nunca me las había dicho, nunca se había fijado, ahora, como que lo notan todo. Eh, entonces, eso, en eso están socialmente, además también necesitan como tomar decisiones como apropiándose de sí. Nuevamente, no quiere decir que ellos decidan todo, por supuesto que no, pero sí tiene que dar el espacio para decidir ciertas cositas que tengan que ver directamente con él, ¿ya? Con él mismo. Después yo creo que vamos a hablar más de eso porque me van a preguntar, siempre va por ahí las preguntas. Ellos se alejan un poquito, intentan alejarse de sus hermanos, de sus papás a ratos, ¿ya? Y eso es algo que angustia mucho a los papás porque es como, lleva 2 horas en su pieza, estará bien, ¿qué le pasa? Se está deprimiendo, eh, ¿por qué no quiere estar con nosotros? Y, y finalmente hay que dejarlos, pero sin embargo hay que estar constantemente recordándoles que uno está, ¿sí? Estoy acá para lo que tú necesites. Cualquier cosa estoy en la cocina haciendo la comida, ¿ya? Pero darle esos espacios de privacidad, porque ellos necesitan conocerse a sí mismos y en lo posible intentar que esos procesos no se den siempre esa como soledad con un teléfono en mano, ¿ya? Ahí hay que tener mucho cuidado porque si no ahí el proceso no se hace profundamente, no logran escucharse a ellos, están volcados hacia los otros. Entonces, que estén sus ratitos en su pieza, que estén leyendo, dibujando, eh, o sea, como que empiezan a tener como una actitud un poco como meditativa, tú los puedes ver como acostados en la cama, moviendo así como la manito, eh, están conectándose con ellos mismos, ¿ya? Están escuchándose. Entonces, es parte, no hay que preocuparse. Me encanta ver las miradas de lo que ocurre aquí en el Rubicón. Son, si ustedes se fijan, son niños con miradas profundas, como que ya logran entrar un poquito más, comprender un poquito más. Desde ellos, con una mirada crítica, como con su opinión de todo, ¿sí? Es un cambio totalmente notorio lo que sucede aquí a los 9 años. Están compenetrados. En un primer septenio, la forma que tienen los niños de aprender es a través de la imitación, ¿ya? Ellos imitan todo lo que está a su alrededor. Y eso es un súper bueno y súper malo, porque todo los cala profundo, como unas esponjitas. Ahora aquí ellos ya no aprenden por imitación, sino que lo que predomina es la observación. ¿Ya? Ellos van a observar porque ya lograron separarse del mundo. Por tanto, hay una distancia entre el mundo y yo. Y aquí en medio hay un filtro. O sea, no todo pasa, porque yo ya tengo mi capacidad de comparar, analizar, evaluar, ¿ya? De manera muy básica, pero ya pueden empezar a hacer ese ejercicio. Entonces, eh, su juicio empieza a tener valor para él mismo. Puede decir, no, no me gusta como tú me hablas y no te escucho.
y me voy. Un niño no puede hacer eso, está totalmente como inserto, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que ellos pueden distinguir en el comportamiento de los adultos, pueden distinguir qué es lo que es verdadero y consistente a lo que ellos son. Entonces, este es el fenómeno de la autoridad que sucede aquí. Es como que la autoridad se cae. Ellos ven como la realidad de cada uno, logran comprender que los adultos tenemos dificultades también, tenemos problemas, que somos como humanos, y eso a ellos se les cae un poco todas estas figuras que antes eran como una especie de dioses, los profesores, los maestros, mis papás eran algo así como, guau, todo se cae y todo se vuelve muy real y ellos logran captar. Entonces, lo que está como esta autoridad que la veo inconsistente, que no logro ver su ser interior, que se está dirigiendo hacia mí, ellos cierran, ¿ya? Cierran, no dan paso. Entonces aquí nos tenemos que ganar la autoridad, siendo verdaderos, siendo verdaderos, siendo consistentes, coherentes en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro sentir. Eso es lo que ellos necesitan. Y de ahí aparece este término de la autoridad bien amada. Desde ahí nos aman, en esta autoridad verdadera, ¿ya? Consistente. Es como en esta época los niños le dicen a los papás, por ejemplo, ¿y por qué tú me dices a mí que yo no mienta si tú mientes? Aparecen todo ese tipo de comentarios que a uno nos deja un poco así como descolocados porque logran captarlo todo, 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 desde el pensamiento. Algo que solemos hacer, que es una mala costumbre, sobre todo aquí en Chile, es esto de exponer a los niños en reuniones familiares y que nos encanta hablar de ellos, con ellos presentes o no, pero un poco contando lo que a ellos les sucede. Y resulta que ahora les gusta estar encerrado, pues. Resulta que nada, ahora se peina así y todo este tipo de comentarios ya en definitiva no, ya ahí yo les digo que en verdad es muy contraproducente exponerlos porque recuerden que están muy frágiles, por tanto tenemos que cuidar, cuidar, cuidar esta identidad que están haciendo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres contar una historia que pasó en las vacaciones, tú le preguntas a él, Pedrito, ¿puedo contar esto que nos pasó cuando estábamos en un bote? Sí, dale. O no, ¿ya? Entonces hay mucho cuidado, ¿sí? Aquí está todo el factor autoestima jugando con mucha fuerza porque están siendo muy eh, determinados con lo que sucede a su alrededor. Su alrededor tiene como gran importancia. Entonces, cuidar su imagen, no exponerlo, ¿ya? No obligarlos a sacarles fotos, que muestre cómo está tocando su instrumento, sus gracias, ¿no? Tiene que pasar lo más piola posible, ¿ya? Todo está bien, todo es normal, y hay un lugar que no sea amenaza para que él quiera estar, ¿no? Porque en esta edad es como que comen y se paran y se van a su pieza. Entonces, si realmente queremos como sostenerlos más en estos momentos familiares, tenemos que poder no exponerlos, que ellos se sientan seguros. Hogar sereno. Si antes, en una primera infancia, lo más importante era el hogar seguro, aquí ahora es el hogar sereno, ¿ya? Tenemos que traspasarles la confianza en el mundo. Todo está bien, todo funciona, nada de lo que pasa es tan grave, ¿ya?
evitar la sobrereacción, como, ¡oh, qué pasó! Todo eso no nos sirve ahora. Quizás cuando eran más pequeñitos sí, y de hecho uno usaba mucho esos recursos de jugar y mira el pajarito y correr. Una cosa muy de sobrereacción, ¿no? Ahora es una cosa serena, serena, un ambiente sereno, lo que ellos necesitan. ¿Ya? Lo que sucede en las casas cuando hay un hijo único o es el menor de la familia, cuando ellos cruzan el Rubicón, el hogar se enfría, ¿ya? Entonces es un duelo familiar, porque se acaba ese olor como a galletita, a quequito, ya el niño no quiere participar tanto de esas actividades como antes. Entonces uno intenta, como padre, de modo inconsciente, intenta mantener un poquito al niño para que este hogar se siga siendo como un hogar calentito, cálido, ¿ya? Y eso como que dificulta un poco que el niño empiece a tener el desplante que le toca tener. Entonces, como les digo, el duelo también es interno de saber soltar y saber que es otra la etapa ahora, es otra las formas, hay más conversaciones, son otros los encuentros. Quizás ya no son preparando galletas, es otra cosa. Entonces, un cambio, una transformación a nivel familiar. Si hay hermanos chiquititos, ellos necesitan poder tener un espacio, no todo el tiempo con sus hermanos encima, gritándole, corriendo. Ellos necesitan esa paz, esa serenidad para escucharse, para estar en su pieza, tener lugares propios, es muy necesario. A veces pasan que se meten al baño y se quedan como una hora en el baño porque están buscando esos espacios como de soledad. Entonces, ahí hay que tener ojo. No, Y cuando no los tienen, sucede que no, nada he escrito. Estoy así viendo una charla de la Cecilia. Buenísimo. Espere, estoy pero con el micrófono sí, abierto. pues mami, pero Acá. ah, ya, cuando lo que les estaba diciendo, que cuando no tienen estos espacios, propios de soledad e intimidad, empiezan a haber más tensiones con los hermanos, empiezan a haber ahí más conflicto. Entonces, lo primero que hay que observar, ok, a él le está faltando su espacio y hay que darle ahí su aislamiento. Le está ahogado de niños dando vueltas. Entonces, a veces así se pueden solucionar un poco los conflictos de casa, ¿ya? Ya uno no puede como y seguir yendo como con los hijos así en su totalidad para allá, ahora vamos para acá. No, empiezan a haber distintas necesidades, y no siempre van a ir con gusto a los panoramas que los papás les piden que hagan. Vamos a ir a la casa de la tía no sé cuántito. No, no siempre van de buena gana y van con cara larga. Entonces, a nosotros los papás se nos complica un poco la vida porque antes uno andaba con los niños para todos lados y se quedaban dormidos en la casa de los amigos, hacíamos un asado. Y ahora ellos están un poquito como que no me gusta tanto esto, quiero mi espacio. Se sienten bien en su espacio. Así que hay cambios en todos los aspectos. El mensaje es que a pesar de tus pesares, la vida sigue su rumbo, ¿ya? No hay que quedarse como en esta espiral dentro de todo lo que les va sucediendo a los niños en el Rubicón con ellos, ¿no? Hay que tener una mirada un poco más de afuera y decirle, oye, ven, aquí está bueno, aquí está pasando de todo. Entonces la vida sigue su rumbo, tiene un ritmo, el funcionamiento. Mira, todo lo que es como, mira, fíjate, aquí hay unos trenes que cruzan todas las ciudades. Los aviones, fíjate, hay millones de aviones volando por minuto.
buses. Entonces, salir de este estado como ensimismado y ver que el mundo está afuera ahí pasando de todo. Y ahí es donde nosotros los despertamos y toman las fuerzas para seguir adelante, ¿ya? Y salir un poquito de esta crisis existencial que es muy necesaria, no es que no tenga que ser, pero que salga con un futuro, te doy futuro, ¿ya? Eso es muy importante. Ya, aquí está la super clave de todo, el acompañamiento. Esto es lo más difícil. Eh, ¿Por qué? Porque al estar ellos en una transición, necesitamos estar constantemente nosotros como padres o profesores haciendo ajustes y adecuaciones a tres momentos que ellos viven, ¿ya? Eh, Hay que salir al encuentro con ellos desde tres lugares. Y les puse esta fotito de mi sobrina que, si ustedes ven, hay una patita en la roca, está al medio y una patita que va a llegar a otra roca. Esta imagen es muy clara para este momento. Ellos van a transitar en estos tres, desde estos tres lugares a la vez. Entonces, si es que nos posamos en la patita aquí de atrás, ellos van a estar en una infancia, ¿sí? Como tratando de volver ahí y lo podemos ver con pataletas o con algunas cosas muy de niño, pasarse a la cama de los papás, miedo, llanto. Y entonces, cuando están en esta patita de atrás, nosotros tenemos que entregar, ponernos en ese lugar, como era la relación que teníamos antes, y vamos a darte calor, te voy a cuidar, amorcito, cariñito. Sí, claro, y siempre con cara de que no, inmutable, ¿ya? Así como, oh, sí, claro, ya estás en esto ahora, mi niño y toda la cosa. En otro momento van a estar al medio, que finalmente es el vértigo máximo de esta etapa. Es un momento así donde están todas las ansiedades, las incertidumbres, todo pasando, ¿sí? Y ahí ellos necesitan nuestra ultra serenidad y confianza, ¿ya? O sea, desde ese lugar nos vamos a acercar cuando ellos estén con sus ansiedades, sus rabietas, como todo pasando, el miedo al futuro, etcétera, con serenidad y confianza. ¿Ya? Y cuando estén con esta patita de adelante, que quiere decir como con estas muestras, o no encuentro con estas muestras de niño más cercano a una preadolescencia, nos ponemos en ese lugar nuevamente y lo protegemos, invisible, y lo dejamos ser, estando. ¿Ya? Entonces, durante estos 6 meses de la crisis del Rubicón, nos vamos a pasear por estos tres estados como padres, como profesores, hasta que finalmente va a llegar una estabilidad, ¿ya? Pero por el momento van a ver que estas tres cosas van a estar sucediendo. Entonces, puede que ayer hizo una pataleta de un niño de 2 años y resulta que después quiere ir a un cumpleaños en la noche y se quiere pintar los labios y ya, y todo es válido, porque como les digo, todo es parte. Uno siempre tiende a decirle, oye, pero si ayer me hablabas como si fueras un niño chico y ahora quieres irte a una fiesta, y uno como que critica o tiende a criticar un poco esto, pero en verdad lo que yo quiero que ustedes comprendan es que estos tres momentos viven dentro de él. ¿Ya? Entonces, es sumamente complicado acompañarlo, ¿ya? Pero se puede. Y la frase, por ejemplo, la frase que se usaba con los niños pequeños de un primer septenio era, yo te cuido. Como no me quiero poner la parca, yo te cuido y te pongo la parca. No quiero comer, amor, yo te cuido y te doy estos porotitos para tu salud. Ahora la frase en un Rubicón es que estoy aquí para lo que necesites. Ustedes muestran esta apertura, esta intención, pero dan distancia para que él
nos pueda buscar cuando nos necesite. ¿Sí? Aquí voy a estar, pero tú tienes una posibilidad de movimiento. Yo no dirijo tu vida. Aquí hay harta pillería, ¿ah? Hay que ser pillo. Es un juego que ellos necesitan hacer, necesitan pararse desde ellos mismos. Entonces, tómenselo un poquito así. Es como ya, vamos a hacerlo, porque lo necesitan. Y entran en eso, ¿ya? Y eso hace que el proceso sea mucho más fructífero. El proceso lo viven igual, pero podemos sacar ventaja de este momento como oportunidad, ¿sí? Ya. La familia pasa a ser como testigo de la construcción de esta identidad, ¿sí? Me aparece mi hijito, aparecen sus ojos, aparece él de pronto, completo. Es muy bonito cuando lo vemos desde este lugar, ¿ya? Tiene facultades de ser, entonces quiere ponerse a prueba, ¿ya? Tomo esta facultad que tiene mi hijo y lo tomo con una apertura para que este yo pueda ser. Entonces, esta apertura me tiene que llevar a la observación, realmente observar este ser que nació de sí mismo, ¿ya? De admirar los logros que él va teniendo desde este proceso de identidad, hacérselos notar y acompañar, ¿sí? Y para hacer este proceso es muy importante que puedan los padres soltar el cordón umbilical que estaba amarrado, ¿ya? Hay que terminar de soltarlo en este momento y confiar. Y ahí traspasarle la confianza a ellos. Confiar, confiar en ellos, confiar en que ellos pueden. Ellos tienen la fuerza y más encima tienen a sus ángeles que los cuidan. Así que hay que confiar, que todo va a estar bien. Y eso se traspasa. Ya, entonces, por supuesto que hay conflictos y hay conflictos difíciles. Eh, Antes los conflictos eran más directivos desde los padres o los profesores, ¿ya? Ahora empieza a tomar relevancia la negociación, ¿ya? Pero sí generalmente uno propone la negociación, no dar tanto espacio para que ellos vayan como dando siempre ellos las opciones, pero hay que negociar, ¿ya? Ahora como un no rotundo y te vas a tu pieza y se acabó, no, no nos sirve. Hay que poder negociar y no perder por ningún motivo la oportunidad de ocupar el humor como un recurso de resolución de problemas, ¿ya? Y para esto no hay que esperar que nos salga como espontáneo el humor, porque probablemente no nos va a salir espontáneo. Tenemos que identificar cuáles son como los roces que yo tengo con mi hijo a diario, y de ahí me tengo que preparar una tallita para poder ocuparla en los momentos en que esto sucede. Por ejemplo, yo tengo una hija, la Julieta, que cuando era más pequeña era muy desordenada, sobre todo en esta edad del Rubicón. Y ella dejaba todos los potes del colegio, del almuerzo, en su pieza. Y se iban como acumulando estos potes. Entonces, a mí era una situación que me tensaba mucho, porque había que preparar para el otro día y todos estos potes sucios en la pieza. Y la verdad es que tuve que hacer un trabajo de qué hago con esto. Y para no tensionar, porque si no tendría que haber sido todos los días abrir la puerta de la pieza y Julieta los potes, anda a lavarlos, yo ya la ve, y ahí se tensa la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que yo hacía era como que iba a la pieza de ella, me ponía a hacer algo así como súper importante, no sé, a recoger, a abrir una ventana, y entre eso, como de que estoy muy ocupada, yo le tiraba un comentario. Entonces, yo le decía: oye, Juli, ¿no me contaste que estás haciendo
un experimento para el colegio. Y seguía haciendo cualquier cosa. Entonces la Julia me dice, no, ¿qué experimento? ¿Por qué? No, porque mira, aquí todos estos potes están llenos de hongos. Me imagino que aquí estáis preparando algo que te encargaron, ¿cierto? Bueno, y se reía un poco, y yo también me reía, y el mensaje pasaba igual. Yo estaba diciéndole, lleva los potes a la cocina para que hay que lavarlos, pero se lo decía por al ladito, no por el confrontamiento. ¿Ya? Y así como esas tallitas, no sé si son muy entretenidas, pero por lo menos logras decir las cosas desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, ella también dejaba todas las luces prendidas de la casa. Entonces yo le decía, oye, Juli, ¿no me contaste que te hiciste amigo del hijo de Chilectra, que es una talla antigua? Entonces, ay, se reía y después yo se la seguía repitiendo y se reía igual, porque era muy ridículo, pero no importa, el mensaje era apaga las luces, ¿ya? Evitar entonces ese confrontamiento. Algo muy importante también es que en este momento se van a armar las bases de los acuerdos más importantes que ustedes tengan posteriormente con su hijo más adolescente. Ya es como que ahora van a plantar una semillita, pero van a plantar una semillita, o sea, no son 20 cosas, no, es una cosita. Por ejemplo, en esta casa siempre nos vamos a decir la verdad, y eso tiene que ser como una ley. Sea lo que sea, pase lo que pase, aquí siempre nos vamos a decir la verdad. Y eso se sostiene, ¿ya? Y eso arma un hilo hasta una adolescencia, porque quedó sellado en que en la casa siempre nos decimos la verdad. Contamos con algo para lo que se viene después, eh, que nos permita como poder confiar en ellos y todo, ¿ya? Entonces esa frase también se tiene que repetir. Eh, pero es opción la que ustedes quieran. Puede ser aquí en esta casa no nos gritamos, si es que hay mucho grito, por ejemplo. Aquí no nos gritamos, aquí no nos pegamos, lo que a ustedes como familia les haga sentido. Ya, y aquí les quiero contar un cuentito, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero no estamos bien. Eh, es una historia como porque quiero como mostrarles un poco cómo se pueden armar como estos relatos para nosotros conversar con los niños y también considerando que está todo esto, el tema de los temperamentos. Ahora, los temperamentos es como otra charla y que son miles de cosas, pero quiero dejar como un atisbo en ustedes, ¿ya? Tenemos a los melancólicos, a los coléricos, a los flemáticos y a los sanguíneos. Y esto va a ser una misma historia que ustedes la pueden ir adecuando en relación a cómo contamos para que al temperamento le llame la atención. ¿Ya? Entonces, había una vez un niño que tenía 9 años, 9, 10 años por ahí, que vivía en Coquimbo. ¿Ya? Y él en las tardes cuando llegaba del colegio se iba a la playa y había un sector donde había muchas piedras preciosas. Y él sacaba unas piedritas de ahí y después, los fines de semana, se ponía en la plaza de Coquimbo y él empezaba a vender sus piedritas. Y le compraban piedritas y entonces él después volvía a juntar piedras y las volvía a vender. Y él, esto le encantaba, le gustaba mucho hacer esto. Entonces empezó a buscar nuevos lugares, empezó a caminar un poquito más lejos de la playa que estaba cerca de su casa y buscaba otras piedritas más especiales, más bonitas. Y también empezó a buscar un nuevo lugar en donde ir a vender las piedritas. Entonces ya no iba a la plaza de Coquimbo, empezó a ir a la plaza de La Serena, porque ahí había más gente. Entonces llevaba sus piedritas para allá, se ponía en un pañito y las ponía para vender. Y le iba muy bien, muy bien, muy bien.
Y así como que iban pasando los años y él cada vez empezó a aprender más de piedra y le gustaba mucho, mucho, mucho. Y un día un amigo le contó que en Copiapó, por ahí habían unos lugares que habían como unas minas que uno podía ir a buscar unas piedras que ya eran extremadamente preciosas. Él ya tenía 14 años, entonces él ya podía tomar un bus e irse a este lugar que le habían dicho a buscar piedritas. Entonces un día él tomó un bus y se fue hacia Copiapó. Llegó a Copiapó, aquí habían unos cerros y como que le daban unas indicaciones no muy claras a dónde él tenía que ir a buscar estas piedras. Mientras iba caminando, aquí los melancólicos, mientras iba caminando, él se cayó y rodó por el cerro abajo, se pegó muy fuerte, le dolió mucho su bracito, sangraba, se sentó en el suelo y dijo, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Lloró un ratito, después se paró y finalmente decidió volver a su casa y ir después, en otro momento, de nuevo. Ese es un poco un melancólico, ¿sí? Estamos despertando la curiosidad en el niño con esta historia de las piedritas, pero también le voy a dar de la alimentación y la nutrición que él necesita en relación a su temperamento. Y esto actúa por asimilación. A los melancólicos les encanta escuchar las historias difíciles y tristes de los demás. Por ejemplo, si va un flemático caminando, él sube, toma las piedritas, las guarda todas, se va de vuelta a su casa, llega a su casa de vuelta, agarra todas estas piedritas y las empieza a clasificar. Algo que les fascina a los temáticos es categorizar, ordenar, separar por color y todo eso les encanta. Entonces, aquí nos detenemos en esta parte de la historia. Entonces, tomó todas las azules y juntó todas las azules de tamaño mediano, juntó todas las moradas de tamaño grande y así. Eso a él le va a fascinar a un flemático. Si hay un colérico, el colérico subió el cerrito, agarró todas las piedras, las metió en un saco, se subió de vuelta, llegó a su casa, tomó toda la plata que había ganado con estas piedritas y decidió pedirle a su papá que le comprara una tienda en la Plaza de La Serena. Y entonces él de pronto se transformó en un jefe a sus 15 años y tenía muchas piedras y él dirigía todo, que todo funcionara como él quería. Ese final de la historia es el que está buscando el colérico, que le encanta, el liderazgo, ¿no? Y yo hice todo esto. Y un sanguíneo tiene un pensamiento disperso y impulsivo, entonces la historia tiene que ser como sosteniendo la atención de él a como dé lugar. Entonces, ustedes van ahí como, y entonces iba y se subió al bus y se le cayó el saco, se le cayeron, se le desparramaron todas las piedras por todos lados, tuvo que pedirle al chofer que parara, se bajó, recogió todo, todo, y se subió y se le caían, una cosa así como a ese ritmo, llena de tropiezos. Y a ellos eso le encanta, ¿no? Como esa es la imagen, como algo muy disperso que se mueve por todos lados y van pasando muchas, muchas cosas a la vez. Ahí los tomen. Eh, Así que esto es un ejemplo, ¿no? Eh, Necesitamos ir dándole los nutrientes a los niños con respecto a su temperamento y con los oficios. Esas dos cositas a la vez, las cosas que hacen las personas. Y si es sobre todo un niño, donde ellos pueden ver todo el transcurso, porque este niño de la piedrita tenía 9 años y llegó a tener 15.
todo el transcurso y después quizás era un abuelito y ya viajaba por todo el mundo buscando piedras. Y ahí le mostramos que puedes hacer una vida de algo que tú te interese ahora. Eso es lo que necesitamos para ello, ¿ya? Contar historias que construyan futuro y con un toquecito temperamental. Aquí yo les quería poner esto porque es un momento súper importante cuando ustedes no tienen mucha como noción o claridad del temperamento que tienen sus hijos. Ustedes cuando vayan a buscarlos al colegio y se suben al auto, siempre hay un momento que uno les pregunta cómo te fue, qué pasó, cuéntame algo, qué pasó hoy día. El tipo de historia que les cuenten que predomine, porque puede ser variado, pero ¿qué es lo que más va a predominar? Nos puede estar hablando un poquito del temperamento. Entonces, por ejemplo, si hay una melancolía ahí, va a relatar de que una compañera vomitó y dejó, no sé, toda la sala sucia, eh, que después fue al patio y pasó mucho frío y se sentó solita ahí como cerca de una estufa, porque unas cosas así como medias adoloridas de ella y de los demás van a ser las historias predominantes. Un niño flemático probablemente nos cuente de alguna actividad en donde tuvo que separar algunas cositas, ordenar, todos esos temas les encanta y también junto con eso es probable que cuenten una historia del recreo que tenga que ver con lo que comieron. Como qué rica la colación de hoy día, me encantó las galletitas que me mandaste, esto que es como todo el trabajo como metabólico, flemático, eso le gusta mucho, ¿no? Entonces puede contar algo por ahí, por ese estilo. El colérico nos va a contar, por supuesto, las historias que más le llamen la atención, va a ser cuando él hizo algo. Entonces, hoy día la profe me pidió que repartiera los cuadernos a todos los niños, eh, cosas así como de protagonismo, ¿no? Entonces hoy día el profesor de piano me pidió que fuera a tocarle a los niños del otro curso y todo lo que muestre su liderazgo. Entonces, cuando la profesora preguntó quién sabía cuánto era 8 por 8, yo fui el primero en levantar la mano y ahí podemos ver como un colérico. Y nos va faltando un sanguíneo. Un sanguíneo probablemente nos cuente muchas cosas a la vez y como que no tengan mucha lógica una con otra, como momentos, como imágenes. Me subí al árbol, eh, se me quedó el estuche en la sala, faltó no sé quién, así como cosas medias aisladas, ¿sí? Así que ahí pueden observar y si necesitan ahí ayuda para distinguir mejor, yo los puedo ayudar también. ¿Por qué? Porque es importante saber esto del temperamento para saber desde dónde acompañan, ¿ya? Cualquier duda ahí estoy yo para apoyarlos. Y para terminar, quiero mostrarles, no para desmotivarlos ni nada, pero en esta etapa eh, los niños puede suceder, por eso les pongo ahí estar atentos, que los niños se apaguen, ¿ya? Que este proceso de este desplante del yo no llegue a puerto, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando de unos ambientes quizás demasiado rígidos o demasiado como flexibles, permisivos, si hay ciertas condiciones, pueden ser que este yo se apague y se vaya para adentro, para adentro, para adentro, ¿ya? Entonces, cuando eso predomina en los niños, que ustedes pueden observar que está la mayor parte del tiempo hacia adentro y apagado, y no logramos verlo, con una mirada más o menos triste perdida, ahí pueden pedir apoyo, ¿sí? Hacer
visita médica, quizás ver cómo va la sangre, qué procesos están pasando, eh, y buscar apoyo, ya sea como desde la psicología, un médico antroposófico puede darle alguna sustancia, flores de Bach que yo hago como a modo terapéutico para niños, pero dentro del abanico de posibilidades hay que salir al encuentro de algún profesional, ¿ya? Como no dejar estar ni normalizar el estado en el cual nuestro hijo está muy apagado, ¿ya? Ahí yo les pediría nomás que tuvieran ojo, ¿sí? Fíjense en relación como a modo de porcentaje, o sea, por ejemplo, el 80% del tiempo que está en la casa durante el día está como muy apagado, no habla. Véanlo así, en términos de porcentaje. Eso les va a ayudar como para notar. Eso, yo me doy por terminada. Voy a sacar aquí, voy a dejar de compartir pantalla por si tienen algunas preguntas. Hola Cecilia, yo tengo una pregunta. Ay, pero me voy a aprender acá. Carol Miriam. ¿Aló? Yo tengo una pregunta. Sofi, cuéntame. Hola. Hola. Em, o sea, escuchando tu charla, me quedó mucho más claro y me queda la duda, o sea, siento que igual que estaba como más orientado también a papás Sí, y claro, y me queda la duda como profesora, no sé si puedes ayudarme ahí en un curso que está en Rubicón, que normalmente es el tercero, o ajá, sea, que es el tercero, ¿cómo puedo manejar, o sea, cómo puedo, ¿cómo se dice? Em, ya, manejar niños que son muy disruptivos, yo creo que se ajá. dice, Sí, sí, sí. que necesitan mucha atención, pero Claro, negativa. Mm, claro. ¿Cómo se maneja eso? Mira, podemos partir como de uno de los principios que estuvimos conversando, o sea, primero que nada la normalidad, o sea, no como esta sobrereacción ni espantarse, porque al estar ellos como descalibrados interiormente, van a tener estos momentos de como disruptivos, muy rebeldes o muy para adentro, te vas a encontrar ahí como con todas las variables. Entonces, desde la no reacción, una forma muy serena, esa es la palabra, serena, eh, te diriges a él, pero acuérdate como de un modo como también flexible desde lo que él está viviendo. Haces como una especie de adecuación de tu ser maestra del tercero con estas condiciones, haces cierta adecuación en donde llegas a una especie de negociación propiamente, directamente con él, ¿ya? O sea, si rígidamente tú le dices, te vas para afuera, acá no vas a lograr armar como cierta vinculación. Entonces tiene que ser a través como de esta intimidad entre ustedes con aquel niño, y hacer acuerdos, como hacer algo específico con él y así de una manera, como te digo, por los lados, no confrontacional, porque si no Mm. se deteriora el vínculo. Yo sé que en términos de maestra es muy difícil porque estás con 20 niños más, entonces sé lo que es muy complicado, pero un poco es eso, es acuerdos, es que confíe en ti. ¿Y eh, acuerdos de qué manera? O sea, todavía no entiendo bien qué quieres decir con acuerdos. ¿Son acuerdos hablados antes de la clase? O sea, si pasa eso, ¿vamos a hacer eso? ¿O en qué sentido? Claro, tú podrías ver, por ejemplo, cierta reactividad por parte de él y al término de la clase tú conversas en calma y llegas a un acuerdo, así como, por ejemplo, mira, si tú mañana puedes estar un poquito más, si puedes estar más atento
en mi clase, eso sería muy, muy bueno y quizás podríamos hacer algo para los demás y les preparamos, no sé, un regalo para todos. Tú podrías ser mi ayudante, como no acercarse al premio, no se trata de hacer un premio, pero en verdad como mostrarles te necesito, eh, eres muy líder, tienes muy buenas ideas, saquémosle provecho a eso. ¿Quieres un día venir adelante y hacer algo? Como darle como opciones que esas características como que se puedan mostrar a forma de colectivo y sean útiles. Entonces, estas conversaciones no son en el momento, son previas, son posteriores, pero siempre evitando el confrontamiento. Vas haciendo un trabajo por detrás para que eso que va a ocurrir, porque va a ocurrir varias veces, en algún momento se decante y tome como un causal que sea como de provecho para ti y para todos. Una cosa así, ¿no? Ujú. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna preguntita? Aprovechen. De todas maneras va a quedar ahí el grupito un ratito abierto por si tienen alguna duda, algo que quieran saber más a profundidad, si necesitan bibliografía con respecto a este tema, todo lo que quieran. ¿Ya? Y yo les mando la grabación, como hay harta información, por si quieren volver a escucharla en otro momento, ahí la van a tener. ¿Ya? Parece que no hay más preguntas, creo que llegamos hasta aquí. Espero que les haya servido. Un abracito y Muchas gracias. gracias a ti, gracias por estar, por la confianza. Muy interesante. Qué bueno. Abracito, estamos en contacto. Muchas gracias. De nada. Gracias, Buenísima Ceci. Buenas charla. tardes. Chao. Acuérdense cualquier duda, aquí Chao. estoy. Gracias. Ok. Chao, chao. Chao, chao.